Víctor, muchas gracias por invitarme nuevamente a presentar tu libro. Ya soy como el presentador oficial de los libros de Víctor, lo cual me ha generado la posibilidad de leer prácticamente toda su obra y entonces también la posibilidad de disfrutar más como esta lectura. Yo les confieso algo, cuando Víctor me pasó el libro, pensé que era un libro de cuentos eróticos, porque Víctor, quien lo conocemos, sabemos que juega mucho con las palabras. Entonces cuando digo películas rigurosamente editadas a mano, pues yo dije, eso tiene que ser un libro de cuentos eróticos. O sea, bueno, algo hay ahí. Siempre el erotismo habita en Víctor. Es un libro de 10 cuentos, les cuento. El texto lo componen 10 relatos. Uno de ellos, creo yo, no es un relato, sino que es como una especie de poética o diatriba literaria de la cual vamos a hablar. Es un texto dedicado a García Márquez. Pues quien conoce a Víctor se imaginará cómo va el cuento, y es un texto que es dedicado especialmente a Juan Guillermo López, un amigo que Víctor me presentó, un cineasta de esta ciudad que murió por su sueño. Luego de muchos años de intentar comprar unos equipos para grabar y hacer cine en Medellín, compró una cámara y se la robaron en su barrio Laureles y lo asesinaron para robársela. Dio su vida ahí. Ese libro entonces es dedicado a Juan Guillermo, a su memoria. Hace creo que 25 años fue que pasó eso. Y bueno, valga la pena recordarle en este momento. Fernando Ferguson, Víctor, perdón, ¿será que nos cuentas un poco cómo nace el libro? Cuentas en el prólogo que es un texto de hace más o menos, que se ha venido cocinando durante 20 años. Háblanos un poco de eso. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. A todos los amigos para compartir este momento que es la presentación de este texto. Bueno, la pregunta de Néstor me lleva a lo siguiente. Uno escribe y en ese proceso de aprendizaje permanente que es el escritor, para no escribir con fórmulas, uno va guardando. En el caso de estos cuentos, el primero es del 84, nunca pensé que lo iba a publicar, sino que son procesos ahí como lo que llaman los ingleses un work in progress, es decir, una obra en marcha. Uno está aprendiendo, está auscultando caminos, senderos, partes creativas, momentos que vive en Medellín. Cuando llega ya el momento en que uno ve que hay unos cuentos que pueden ser publicados, y entonces me decía, yo cierto. Hay títulos ahí muy sugestivos. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Por un puñado de pelos. O sea, entenderán que cuando uno lee ahorita hacían la presentación sobre la memoria, sobre que esta fiesta del libro está dedicada a las memorias y a tratar de que la memoria no se nos vaya. Cuando leía Víctor, él tiene una frase en el prólogo que me pareció bastante bella, y es que de alguna manera esta es la escritura de la poesía del fracaso. Víctor se ha venido dedicando no a los héroes de la ciudad o a los antihéroes, que son muy comunes en la literatura de la ciudad, sino a esos seres que tal vez como nosotros transitamos la ciudad, la vivimos, la padecemos, la celebramos, y entonces en estos textos volvemos a ver esa ciudad, una ciudad que está en toda la obra de Víctor, en Amábamos tanto la revolución, en el mismo Los malditos, dijéramos una literatura de ciertos pequeños vidas fracasadas, de los que no salen los titulares, de una stripper, de un guionista que nunca publicó, un experto en proyectos, como dice Víctor por ahí en uno de los textos.
Cuéntanos un poco de eso, Víctor, o sea, ¿qué personajes hay aquí? Por ejemplo, este italiano, casi que evoca precisamente a Romani, a Ivo Romani, este texto también del Jaco López, cosas de esas. Cuéntanos un poco de esos textos. Bueno, hay lo siguiente: Medellín es una ciudad muy elitista y pensamos que solamente los escritores existen cuando están triunfando, ¿cierto? Esa es una gran mentira. Siempre hay una poesía del fracaso, de las buenas intenciones, una escritura también, una poesía, y esos espacios hay que buscarlos. ¿Y por qué digo eso? Porque no todos los escritores o los cineastas son los que están mostrando su obra y están hablando en los titulares de ellos. Es más, cuando un escritor es muy conocido, cuando un escritor ya tiene un estatus definido, él se vuelve un poco acrítico y pierde su poder de seducción y su poder de convocatoria y su poder de crítica, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos y indagamos estos personajes, lo que estamos viendo es lo siguiente: personas que comenzaron a hacer algo y nunca triunfaron. Y yo creo que Medellín está lleno de esos personajes y hay que buscarlos antes de que los vientos de la muerte se los lleven y no llegue después un historiador a recuperarlos. Entonces, por eso, como estamos viendo el presente de ellos, es importante indagar, de pronto reírse uno de los sueños que no se cumplen, pero también de ese tesón que no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron quien les ayudara para eso, sino que solamente tuvieron algo que es muy presente y perenne, que es la utopía, algo que nunca se llegó a hacer, ¿sí? Entonces, por eso el sobre ahí. Cine, pero como era imposible hacer cine por cualquier razón, por cuestiones tecnológicas o cuestiones económicas, o por simplemente porque la ciudad no daba para hacer cine en ese momento, pues el texto entonces de alguna manera es el relato de cómo no se pudo hacer eso, llevar a cine, ¿cierto? Sin embargo, quienes conocemos a Víctor empieza a decir las películas que no se pudieron llevar al cine. Entonces, El amor en los tiempos de la coca, Confieso que he bebido, Los visitantes, y así sucesivamente, con unos juegos de palabras que son muy comunes en él y que de alguna manera se meten en las historias que son la verdadera columna vertebral de este texto, lo que significa que en el libro también relatamos incluso los guiones que tampoco se pudieron llevar a cabo. O sea, la historia va y ahí se habla de esas películas que simplemente quedan como en un párrafo ahí como descrito. ¿Cómo llegaste a eso, Víctor? O sea, no a tratar de hacer los guiones de las películas, sino casi que decir, incluso aquí tampoco son películas fallidas. Bueno, Medellín 1980, imposible filmar, no hay cámaras y los amigos que consiguieron cámaras no las prestan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Irnos a Versalles a hacer guiones con Juan Guillermo, que estuvo en San Antonio de los Baños, con John Jairo Restrepo también, que tenía la cámara pero no la prestaba. Entonces, ¿qué hacer un cineasta con ganas de hacer cine y no tener dinero? Escribir las historias. Pero resulta que con el tiempo vemos cine, escribimos. Recordemos que escribir un acto de fe. El Víctor siempre es la celebración de la ciudad y de sus historias o de sus íconos, incluso perdidos. En este caso, por ejemplo, está Foto Europa, ¿cierto? Uno de los cuentos está inspirado en ese pues, almacén iconográfico que fue destruido, ¿cierto? Porque con la ampliación de la plazoleta de Botero, pues toda esa parte desapareció. Y entonces ahí es una de las locaciones, dijéramos, de los cuentos. El otro es una ensoñación, diría yo, si fuera más agresivo diría casi que un viaje de LSD
que parte después de una conferencia sobre el ángel azul de Luis Alberto Álvarez en el Paraninfo, y entonces el personaje autor hace un recorrido caminando desde el Paraninfo hasta la Cuarta Brigada, prácticamente hasta el barrio Laureles, hasta que llega a la casa, y bueno, ahí aparece toda esa ensoñación en donde se aparecen todos los grandes personajes en pantallas del cine, pero también entonces es una celebración de íconos del Paraninfo, de Luis Alberto, otro de los cuentos es en el Hotel Nutibara, celebrando un poco ese derruido Hotel Nutibara, no el Hotel Nutibara que ahora está muy recuperado, sino ese momento de la decadencia en donde era lugar de oficinistas incluso también. Hay otro cuento que, bueno, por un puñado de pelos mostramos los stripticiaderos en los que se convirtió Maracaibo, y luego el motel Penthouse y todo como uno de los nuevos íconos. Esa ciudad, Víctor, que es una ciudad como que aparece y desaparece. ¿Qué es lo que te interesa narrar de esas locaciones, de esos olvidos de la ciudad, pero también de esas apuestas tuyas por vindicar la ciudad como unos espacios de vida? Bueno, el libro empieza con un libro, con un cuento, perdón, que se llama La pálida muchacha del Hotel Nutibara. Resulta que uno indagando sobre el Hotel Nutibara, que es un ícono de la ciudad, se pudo haber escrito sobre ella y haberlo definido como... En Nueva York estaba el Hotel Chelsea, donde eran los intelectuales. En el Hotel Nutibara había mucho tiempo, y esa presencia de él se va. Ahí de refilón aparece en este mensualmente mencionado. Ahí estuvo Borges cuando vino a la primera empresa a Medellín. También vivió Cantinflas, ahí no menciono eso. Ahí estuvo Cantinflas, estuvo María Félix. Pero nosotros, la memoria, hablando ya de patrimonio, no nos interesa. Medellín no pasa nada. En Medellín, un lugar tan lindo, tan poderoso como el Hotel Nutibara, nunca se ha escrito una novela sobre él. Hay de pronto textos muy livianos, pero nunca se ha contado en realidad la historia que se vivía allá. Entonces la presencia del Hotel Nutibara es más o menos un homenaje pequeño que se le hace, que merece algo más grande. También hay una calle que en el 70 era una calle poderosa, llena de almacenes como el almacén Kennedy, la Ilustración, sitios emblemáticos de Medellín que después fueron decantándose y fueron destruidos hasta terminar, pongamos, el club de ejecutivos, en la obra ejecutiva, perdón, en un desperdiciadero de tercera categoría, lo mismo que el Panamérica, lo mismo que quedaba también la Monta Antioqueña. Todo eso fue llevado por esa constante en las ciudades, que es cada generación, y no decantándola sino destruyéndola, ¿cierto? Miremos que nos lleva a una discusión muy grande de lo que es el centro histórico de Medellín, pero ya rebasa la cuestión de libre cultura. Y hace un texto muy bello sobre eso. Cuéntanos un poco sobre eso, Víctor. Bueno, hasta 1906 fusilaban personas en Medellín oficialmente. El lugar era el puente de Guayaquil. Entonces había toda una peregrinación de la plazuela de San Francisco, que ahora es San Ignacio, y los llevaban bajando por San Juan, un Ucasi, que era pues una especie de estafeta, que llevaba un tambor, una matraca, y decían: hoy vamos a justiciar a José León Sagudelo. Después cogían lo que era la línea Libertador, pero por el lado de acá, y salían hasta Guayaquil, donde oficiaban esa ceremonia. Este evento, que culmina con tantos ajusticiamientos, yo en Medellín, inclusive en la plazuela de San Ignacio, resulta que es importante recuperarlo por lo siguiente. Es la primera escena en Medellín en que Benjamín de la Calle
hace una especie de seguimiento de lo que es dos fotogramas de cine. Está el vivo, después está el ajusticiado, está así recostado, y resulta que después le ha hecho un primer plano con uno de los tiros que le da aquí en la cara, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, me pongo a indagar quién fue José León Agudelo, y él sí que fue un soñador y una especie de pionero también del fracaso. De él no se habla. Es un tipo que en ese momento desea hacer lo siguiente. Vivía en el Hotel Medellín, que era la casa del actor, ahí en la plaza de Uribe. Era falsificador de billetes y medio poeta. Y eso sí, un pionero del fracaso que decidió ir con unos amigos. Con 6 amigos, güey, sí, a invadir Panamá para recuperar a Panamá. Es de esas historias muy duras de Medellín, ¿cierto? Entonces ahí está uno de nuestras historias de las que no se habla, que es importante mencionarlas, ¿cierto? Medellín tiene todas esas historias que hay que buscarlas. Bueno. ¿Y por qué por falsificador y todo eso? Inicialmente por la cuestión de Panamá, que había hecho quedar mal el país, un tipo hizo hacer las cosas allá, pero también era panfletista y era un periódico que era el Nihilista, ¿sí? El Nihilista. Y avanzado. Cuando empezaron a ver billetes que hacían aquí, que eran de la costa, que ya habían transitado esos billetes hasta Bogotá, entonces dijeron, este tipo nos va a quebrar. Entonces resulta que de una lo agarraron y lo justiciaron. Pues eso sí no me acuerdo, pero la tuya no. O sea, pues si eran 7 contra Tebas, aquí era 6 contra Panamá. Es increíble, pues nosotros somos realmente muy soñadores. Hay otro texto que a mí me sorprendió mucho porque no te conocía esas dotes religiosas, mentira, es como molestar. Es un texto que Víctor le dedica al padre Marianito, pues, o sea, un poco a todos nos ha, yo creo que sorprendido esa cosa del padre Marianito, pues la momia y eso, y entonces a partir de ahí Víctor hace un texto bastante taxidermista, diría yo. Contanos, Víctor, un poco sobre eso. Bueno, esta historia es de esas historias que uno capta en una conversación. Una vez estaba con el forense que hizo la operación Marianito, contratado por la curia, y era irlo a exhumar al pueblo donde estaba, ¿sí? Sí, Angostura. Angostura. Resulta que es una historia de mucho peso porque primero hablar con el sepulturero todo borracho para que lo sacara. Él tenía por ahí unos 80 años de estar allá enterrado. Después armarlo en una mesa en la sacristía, y después darse cuenta que con los días se había perdido un hueso, me parece que el fémur, y resulta que el día uno aparece este fémur o voy a cuento al obispo, y resulta que el párroco, como era también muy lleno de augurios y cosas de esas religiosas, le contó la señora de allá, la especie de mucama, que el padre se brotaba con el hueso cuando él se brotaba con el hueso, que para que Marianito le da como poderes, ¿cierto? Y hay toda una historia antes de la exhumación de personas que en peregrinación allá, ¿cierto? Después el amigo forense obtiene los derechos de explotar la imagen de él. Entonces le hace la imagen con ¿cómo se llama eso? Con lo que hacen con acrílico, lo organiza y todo eso, ¿cierto? Pues dijéramos de ese espectáculo de la muerte y dijéramos de todas esas cosas que vemos en otras novelas. Eso también hace muy interesante los textos de Víctor. Hay otro cuento, Víctor, que digamos que a pesar de que tú hablas tan mal de los críticos y los lectores ahí en el libro, que los vuelves nada, entonces yo me atrevo a interpretar como uno de los textos más bien logrados, si se quiere, que es El Inquilino.
que es casi que un juego entre el otro, también algo de espejos, como un juego de espejos, algo también con esa mezcla o esa fusión que haces ahí con una historia que se supone una de las historias fallidas de esas películas fallidas que se llaman Los Visitantes, y que en un guiño cortasiano al final están ya acechando en la habitación. Cuéntanos un poco cómo es ese. Bueno, uno de los motivos por los cuales ese cuento no se ha publicado, solamente El Mundo publicó el último Fusilado en Medellín en el 97, pero uno de esos titubeos de uno de no publicar los primeros cuentos es porque hay mucha presencia de Cortázar, de Borges y de Poe, pero resulta que el cuento del inquilino es el doble, que es algo de Poe, pero que Borges también esculca mucho, y Cortázar de diversas maneras, pero no hay ningún problema, porque cuando uno tiene lecturas y hay temas que lo agarran, no hay ningún problema. ¿Por qué? Poe ha creado el cuento fantástico y es de un gran deudor Borges y Cortázar, y uno de Soslayo le aprende a ellos, entonces contaron una historia a partir de ese tema, ¿cierto? Y también de la pálida muchacha de Nutibara. Ahí hay puro Cortázar, Borges y también Poe están ahí. Bien, hay un tema que siempre vemos en tus obras, y es como que los nombres de los personajes son muy significativos. O sea, que vos te ocupas mucho de cómo nombrar un personaje. Muchos de estos personajes existen realmente, entonces Víctor utiliza heterónimos para evitar de alguna manera la fatiga de que le peguen un puño en la calle, yo creo, en algunos casos. En otros casos pues queda muy bien el personaje, pero yo, por ejemplo, en este caso es muy gracioso porque, por ejemplo, en uno de los cuentos el cineasta fracasado le pone nombres a las mujeres para cambiarle el nombre. Entonces a una stripper, por ejemplo, en otro cuento se llamaba Xiomara, como su nombre artístico, digamos, pero en la realidad el escritor dice no se llamaba Xiomara, sino Rocío Gallo Pulgarín. O sea, realmente un juego bastante macabro de Víctor, me parece a mí, que es peor el nombre o sea, es más diciente el nombre para su profesión que el nombre que le pone artísticamente. O como las del cuento de la brasilera, en donde está Jasmine, una chica que se llama Yurani Guarín, la ponen Jasmine von Klaus, o Penélope Diagüelo y Susa Das Montes, que luego es Susa Das Tetas, pero él se arrepiente de llamarla así. Cuéntanos cómo llegas a esos nombres que no son solamente en esta obra. En esta obra aparece en el Blackaman nuevamente, que aparece casi en todas las obras, y el Vocalumpen también por allá en un textico, pero cuéntanos un poco de dónde viene ese juego que tú siempre tienes en tu obra, Víctor. Bueno, ahí lo siguiente: primero, los nombres hay que cambiarlos porque todas las historias tienen un sustrato real. Un escritor, por mucha imaginación que tenga, siempre la historia viene de alguna parte, se cuela, se le queda uno en la memoria. Yo me acuerdo menciono esto aquí rápidamente, le decían a una hermana de García Márquez: ¿a usted por qué no le gustó Cien años de soledad? ¿Para qué? Si esa es la historia de mi familia. El amor en los tiempos de cólera, no, esa es la historia del amorío de mi papá y mi mamá. Entonces mire que con mucho artificio, con mucha palabra, en eso quedan las historias. En cuanto a los nombres es lo siguiente: para evitar que los amigos se enojen, pero cuando alguno se da cuenta que me hacen el reclamo, nos reímos, ¿cierto? Hay unos que trato muy bien, cuando son medio faltoncitos yo los frenteo, pero son personajes de la vida real, ¿cierto? Entonces cambié el nombre
Y por lo de las artistas pasa lo siguiente. Aquí en Medellín y en muchas partes, a un artista de medio pelo, un escritor de medio pelo, se llaman disque seudónimos. Aquí voy a hablar de dos amigos que quiero mucho, pero no hablo mal de ellos. León Ruiz, no se llama León, el poeta. León Gil se cambió, el nombre se llama Oscar Nonella, inventó un seudónimo que es León Ruiz, o a Pipe, que se llama Daniel Díaz. Entonces resulta que eso es mucha risa. Pero con los artistas, lo primero que hace una persona es darle un nombre distinto. Entonces resulta que es como si fuera una transposición de ella y con el nombre que fuera a ser importante. No, una persona con el nombre que es común y corriente va a actuar. Pero en Hollywood, miremos, pongamos que Woody Allen no se llama así. Claro de que y muchos nombres son distintos, son nombres que ponen, ¿cierto? Entonces la costumbre se toma de allá, y en los cuentos este escritor de aquí de la ciudad hace lo mismo con las heroínas, ponerle el nombre, para no reírse, vamos, Penélope de Agudelo, un nombre tan poderoso, tan histórico, con el agudelo que es de nosotros, ¿cierto? Y así. Víctor, el texto termina con una diatriba de amor en contra de García Márquez y vindicando a Jorge Isaac. El cuento se llama Gabriel García Márquez. García Márquez leerá su oración fúnebre en la despedida a Jorge Isaac. Y ahí hace después como si García Márquez, como si un periodista fuera a entrevistar a García Márquez a ver que le diera una declaración porque acababa de morir Isaac. Pues sabemos que Isaac murió en 1895, o sea, esa es la licencia literaria que se da Víctor para... Confieso algo, leyendo este texto que tú nos traes a Isaac, porque yo de Isaac tampoco sé, ¿cierto? Isaac era como nuestro Rambo, ¿no? O sea, se dedicó a la literatura y luego se dedicó a ser minero, no sé qué, y a fracasar en todos sus... Cuéntanos un poco de eso y por qué los traes a los dos. Bueno, hay a los que hemos sido lectores enfermos de literatura, dos íconos en el país. Hasta el 60 y pico, el texto más importante era la María. Con la María los que la leímos lloramos, pero no solamente eso, sino que vimos un poderoso escritor, un tipo grande como Isaac, que solamente publicó una novela, aunque muchas cosas de él se quedaron se quedaban perdidas porque él se dedicó a la política. Recordemos que Isaac fue el único dictador que tenía Antioquia, que duró como 2 meses, pero la historia se hace por lo siguiente. Después llega García Márquez, entonces los profesores de literatura, los críticos a nivel mundial declararon que el único escritor que había en Colombia era García Márquez, y eso es falso. Colombia, Medellín, Bogotá, las ciudades tienen escritores muy poderosos, pero no tienen prensa y no tienen la maquinaria editorial como nos pasa a muchos de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Hacemos un paralelo en un escritor tan falso, tan torcido como García Márquez, un gran escritor, pero solamente, como decía Susan Sontag, a García Márquez solamente le interesan son los personajes importantes, porque él se la da de izquierda, pero es un izquierdismo rosa y un izquierdismo que no fue capaz de enfrentarse a ese dictador que fue Fidel Castro y decirle todas esas asechanzas, todas esas muertes, ajusticiamientos de los que él fue el culpable. Entonces, cuando uno busca un escritor crítico que diga cosas, que lo marginen, pero que sea honesto. Entonces, dentro de este orden de cosas, vemos la vida triunfante de García Márquez, extraordinario, que se da el lujo de rechazar que filme en Años de Soledad, que le ofrecen $5 millones por el guión. Entonces hago un paralelo con la vida de Isaac, un gran novelista, pero súper loco y perdido en ese sentido. Él fue un gran explorador, y hay una cantidad de tribus indígenas de la costa que se deben a toda esa búsqueda que él hizo buscando minas de oro. Encontró el Cerrejón y las minas que hay en Córdoba,
todo eso se debe a Isaac y eso estuvo guardado. Lo mismo que la cantidad de minas y estudios antropológicos, que él no buscaba hacer eso, sino que él quería un golpe de suerte. Él tuvo fincas con un chileno en Cali, que luego serían los ingenios azucareros, ¿cierto? Entonces, como una forma de reivindicación, a Isaacs van un par de periodistas a filmar un video sobre García Márquez, que no puede hablar con nadie. ¿Por qué? Porque ya el tipo está en la gloria, piensa él, ¿cierto? Muchos amigos de Medellín fueron a hacer fila para tomarse una foto con él, pero él nunca salió. Entonces, partiendo de esa historia, miramos que jugamos con el tiempo y hay una intención de que García Márquez lea la oración fúnebre, que nunca va a leer, ¿cierto? Es como mirar el paralelo entre los dos y yo creo que queda bien logrado. Sí, hay una cosa que quiero ahí aclarar o ratificar o resaltar de lo que acaba de decir Víctor, y es todo el tiempo está vindicando y valorando la obra de García Márquez, más no su actuación política y su actuación incluso en relación con sus contemporáneos. Él decía que Víctor hace la risueña de que exigió para poder que se filmara una película de 100 años de soledad que Shakespeare hiciera el guión. O sea, entonces esa cosa de los escritores que de alguna manera son tan grandes que su sombra opaca e incluso mata a varias generaciones posteriores por su tamaño, no porque así lo desee, sino porque está la influencia que muchos epígonos creen que es la forma de existir, y eso es muy interesante en la lectura que Víctor nos propone, porque en ningún momento se desnosta de la obra, sino más bien de su actuación social. Bueno, vamos cerrando, mi querido Víctor. Recuerden en cuánto está el libro y por qué tan barato. ¿Qué? A ver, ¿quién es el que nos está ayudando con la venta del libro, joven? Preguntémosle a cómo es el libro para que vayan prendiendo sus celulares y que sacando el dinero para comprar el libro. Preguntémosle a ver al muchacho, ¿en cuánto está el libro, joven? Excelente. Aprovechen que el autor se los va a firmar y demás, porque dentro de unos años eso va a valer muchísima más plata. Entonces aprovechen, lo vamos a vender en el precio de la historia y eso es muy importante. Yo quisiera cerrar diciendo con este texto que me parece muy bello, no solamente sobre el libro, sino sobre el oficio de Víctor y nuestro oficio de lectores en esta ciudad. Dice así: la ciudad de por sí adquiere ese carácter mediador, está presente en ti, a ella te acomodas. Si llueve, no sales. Si miras las páginas de algún espectáculo, salís a mirarla y a palparle el pulso a este mundo que te rodea. Yo creo que ese es Víctor, es una persona que siempre está palpándole el pulso a Medellín. Sus textos son un relato de ese palpar, de ese diálogo con esta ciudad. Y también cierro diciendo que menos mal no fuiste el quinto Beatle, Víctor, porque has podido escribir todo esto, porque eso es lo que dice por allá. Ya que no fuimos el quinto Beatle, pues entonces dediquemos a escribir. Muchas gracias por estar acá y bueno, muchas gracias. Salud. Bueno, abrimos un pequeño espacio para que hagan sus preguntas, si tienen dudas o si quieren comentarle alguna cosa al autor. ¿Alguien quiere participar? Es necesario explicar la complicidad de ustedes dos. Son cómplices perfectos para hacer libros. No sé si Víctor ha buscado otro cómplice como Néstor, y qué le han dicho las otras editoriales de tu obra, porque no se publica por otro lado. Bueno, advierto, se me olvidó dar esa información. El libro es editado por la revista Babel, o sea, yo como soy ya el presentador oficial, entonces me llevo a veces los créditos que no merezco, solamente soy el presentador. Es editado por la revista Babel, por la corporación Babel. Bueno, yo le contesto a Gustavo con todo ese veneno
de esa serpiente que tiene ahí guardada. Le voy a contar lo siguiente, mi querido amigo. Yo no voy a mandar un libro a una editorial por lo siguiente. Una vez de AFI me pidieron un libro que es una novela que va a caer, que tiene 20 años guardada, que se llama Patrias Perdidas. Resulta que a los 6 meses me dijeron que no iban a publicar novelas, pero no iban a publicar la novela mía. También vino un señor de Random House y me dijo, me han hablado muy bien de su obra en Bogotá, vamos a publicar un libro suyo. Les di ese libro, nunca me contestó, ni tuvo la gentileza de decirme, Víctor, no van a publicar el libro. Un libro escrito con pasión, con sangre, pero resulta que las editoriales quieren historias de mafiosos y quieren historias limpias y, ¿cómo es que se llama? ¿Literatura qué? Lo que Sí. es la sicaresca, pues lo Bueno. que llamamos lo tipo sicaresca, que está pues aún muy de moda y que esperemos Entonces, que cada vez ¿qué esté hacemos? Lo que decía ahorita que mencionaba él es que hay que crear máquinas de guerra. Uno escribe promociones cenizas de 15 años para que 2 o 3 tipos que no tienen lo que uno haya hecho, en ese sentido sí me sitúo bien para que no va a publicar. No, buscamos el dinero y lo publicamos. Yo no voy a dejar de escribir, de hacer mis videos esperando que otra persona que no tiene lo que haya hecho, que no tenga lo que uno haya hecho, le diga que le gusta o no le gusta. No, todos tenemos derecho a existir. Y resulta que con respecto a esto les cuento esta anécdota. En estos días buscaba algo sobre Medellín en las revistas antiguas, poderosas, sobre escritores de Medellín que son presencia. Abel Parina mandó a publicar de su primer libro de poemas 25 libros y me sobrecogió lo que él decía. No, es que yo saqué 25 libros porque las editoriales no me conocen y me van a publicar. Y resulta que yo saco 25 libros para 25 amigos. Y digo, desde ese momento, un escritor grande, que es el Padrelón de Graves, y que crea una poesía distinta en la ciudad, una poesía lejos de esa poesía de montañeros de Gregorio Gutiérrez González y de los trovadores que vienen por otro lado. Abel Parina crea un estilo de hacer poesía. Digo, si él lo hizo hace 100 años, acá nosotros también lo estamos haciendo. Entonces sacamos nuestras revistas, nuestros libros. Si hay dinero y hay ganancias, listo. Si no, el libro es, como digo alguna vez, es una botella al mar lanzada con nuestras utopías que alguna vez un lector nos va a leer. Eso es lo importante. Lo demás es banalidad y el doloroso precio de estar en las titulares de los periódicos, que es muy bueno, pero el escritor se hace solo, encerrado y escribiendo sus textos. ¿Ya quedó contento, no? ¿Alguien más? Bueno, recuerden entonces que esta utopía de no solamente de escribir, sino de publicar, pienso eso, alguien decía que la libertad no se la dan a uno se la toma, y Víctor se ha tomado la libertad de mostrar sus libros, pues también merece esa complicidad a la que los invitamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo y que amen la literatura. Nosotros agradecemos a Víctor Bustamante y a Néstor López y a la revista Babel por acompañarnos esta noche y a ustedes también por estar presentes en esta charla.